Y bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día, un video que honestamente siento va a quedar bastante interesante por varias situaciones que la verdad me he estado encontrando. No deja de sorprenderme la locura que está montando esta gente con el tema de Nico Williams, pero es que uno se pone a pensar y dice, ¿qué te puede sorprender de esta gente a estas alturas de la vida? Pues realmente bien poco. Ya van a entender por qué te les estoy diciendo esto, por lo menos para empezar. Vamos a escuchar algo de J. Jordi absolutamente ridículo, que bueno, utilizó su programa solo para ridiculez, para poder hacer referencia a ese nombre, solo para ridiculez, porque lo que vamos a escuchar es increíble y bueno, realmente bastante llamativo. También vamos a ver algo de Guti que les ha puesto en su sitio, vamos a ver algo de Miguel Ángel Ruiz, el 10 de Barça y bueno, la verdad cosas bastante interesantes. Una sola cosa, lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video, lo analizamos y discutimos juntos y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachones, lo que les estaba comentando, vamos a repasar varias cosas que me he estado encontrando y que me han parecido interesantes. Les voy a pedir una sola cosa, que me acompañen hasta el final de este video. Antes de comenzar, me gustaría que echáramos un vistazo aquí rápidamente a lo que les decía de J. Jordi. Uy, me he quedado sin cámara aquí. Para empezar, porque me parece realmente importante poder entender esto y quedarse absolutamente más loco que nunca. Vamos a darle play. Nico está loco, loquito por vestir de azulgrana. Loco, loquito. Nico Williams va a jugar en el Barça, salvo sorpresa que, bueno, no sé, que pase algo extrañísimo. O sea, yo incluso me atrevo a decir que bueno, seguramente no, también la noticia del chiringuito de Edu Aguirre, el martes se va a presentar Mbappé. Yo me atrevo a decir que la semana que viene quizás se hace la presentación de Nico. A mí me da mucha risa porque esta gente está en ese plan de, bueno, vamos a intentar quitarle mérito de alguna manera a lo que ha hecho el Real Madrid con Mbappé, que es ridículo. Todo lo van mencionando relacionado con eso de que Mbappé, el fichaje y el no sé qué, la presentación de Mbappé, siempre están buscando como dejar esa cosa allí. Y fíjense que no, que el Madrid va a presentar a tal el martes. Sí, yo creo que en la siguiente semana vamos a presentar a Nico Williams el día miércoles. Es vergonzoso, sobre todo porque están hablando antes de tiempo y seguramente estarán cabreando al Athletic Club de una manera increíble. Es lo mismo que está pasando con el tema de España en la Eurocopa. Están diciendo que la celebración debería hacerse no sé qué. Es una cosa increíble lo de esta gente, pero bueno, al final siempre vamos a tener allí contenido disponible para reírnos de esta gente. Es que es de locos lo que acabamos de escuchar. Ahora sí, vamos a ver esto rapidito, en este caso de Miguel Ángel Ruiz del 10 del Barça, que sabemos todos la clase de persona que es. En este caso lo vamos a ver en el canal de Víctor Palacios, que bueno, yo con bastante frecuencia estoy siguiendo su contenido. Tiene algo que a mí me llama la atención. A veces me voy a reír del viejito Miguel Ángel Ruiz. Muchas veces también estoy ahí porque me parece que hacen cosas ahí interesantes, la verdad. Ya se los he comentado otras tantas veces. Creo que Víctor Palacios, pese a ser culé y todo, y que ha tenido sus patinazos en muchísimas ocasiones, creo que es un tipo bastante sensato en muchos aspectos. Pero bueno, ese no es el detalle. El detalle es lo que vamos a escuchar en breve. Vamos a reproducirlo y lo analizamos brevemente. Pero te voy a lanzar una pregunta. Hostia, es una pregunta topper, ¿verdad? Es una pregunta jodida, ¿eh? Pero te voy a lanzar una pregunta que yo creo que la respuesta va a dejar claro el cambio de estado de ánimo del barcelonismo, que por cierto jode mucho en la caverna y al madridismo porque nos hacían ya hundidos y claro, están viendo que de hundidos nada, que aquí hay Barça para rato, ¿no? Y que tenemos ahí de nuevo una joya de la corona, que no hay que compararla con Messi, pero ojo, que Messi a su edad estaba comiendo pipas, ¿eh? A ver, para empezar, por este pedacito de cosa que acabamos de escuchar, acabamos de decir que el madridismo no, está jodido. No importa que el Madrid venga de ganar un doblete histórico, no importa que haya fichado a Jude Bellingham, que tenga a Vinicius a punto de ganar un Balón de Oro, que haya fichado a Kylian Mbappé, seguramente un fichaje que cualquier equipo quisiera haber hecho. Eso queda todo en un segundo plano. Eso da exactamente igual, pero nos tiene jodido porque el Barça va a fichar a Nico Williams. O sea, me parece increíble, de verdad. Esta gente vive en Narnia. Es que uno lo dice y dirá, pero qué repetitivo con esto de Narnia y la cosa. Pero es que no encuentro otra cosa
más fácil de explicar que viven en Narnia. Estamos jodidos, no, o sea, no estamos felices ni nada por lo que está haciendo el equipo, sino que estamos tremendamente jodidos porque el Barça va a fichar al bendito Nico Williams. Sigamos escuchando. Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú ahora mismo cambiarías la situación Lamine Yamal al Real Madrid y Mbappé al Barça? No, no, no. No voy a escuchar las respuestas porque creo que no tiene ningún tipo de sentido realmente. Pero es que el simple hecho de este hombre haberse cuestionado hacerle esta pregunta a este hombre, claro, los dos ahí tienen su respuesta negativa. Es un momento en el que Mbappé no está pasando seguramente por su mejor momento deportivo y que Lamine Yamal empieza como a despuntar, pero es que es increíblemente absurdo. Tú se lo preguntas mañana a Laporta y salvo una declaración populista, Laporta se lo echa al hombro desde Barcelona y lo lleva hasta Madrid para llevarse al bendito Kylian Mbappé. Es que lo más loco del caso es que estando en una situación complicada a nivel deportivo, Mbappé tiene esa capacidad de reventarte de una manera impresionante y yo creo que eso es algo que Laporta lo tiene muy claro y como les acabo de decir, si fuera por él lo llevaría en sus hombros hasta allá, hasta donde tenga que llevarlo para sacarlo de Barcelona y quedarse con Mbappé. Es que es absolutamente absurdo. Primero, que estamos jodidos por el fichaje de Nico Williams. Y segundo, que no se atreverían a cambiar a Lamine Yamal por Kylian Mbappé. Tampoco lo hubieran hecho con Ansu Fati por Mbappé o con Ansu Fati por Vinicius. Y ya sabemos cómo acabó eso. Es que me parece increíble. Viven en una cueva, en una caverna, no sé, es de locos, de locos. Cerramos este video con esto de Guti que me pareció brutal y demoledor. Escuchémoslo. O sea, ¿la llegada de Nico quiere decir que el Barcelona va a poder competir con el Real Madrid con todos los títulos? Yo creo que no, absolutamente no. Vale, absolutamente no, te lo digo no. Lewandowski, Nico Bueno, da igual. ¿El Barça con Nico no es un Barça que compite con todo, José? No, para mí no. Para mí no. Para mí no. Dos jugadores no hace que... En el fútbol de ahora mismo no compites con todo. No son dos, ¿eh? Son dos jugadores. No son dos. Dime alguno más. El centro del campo. Gundogan, Gavi, Pedri... Entero. Es que parece que no conozcas la plantilla del Barça. ¿No has visto ningún partido? No, me parece que no, que no es así. O sea, que no es así, es verdad, es la realidad. Pero no lo ves que mejore. La realidad, o sea, Hay muchos culés que están diciendo, joder, bueno, el Madrid ficha a Mbappé, pero nosotros fichamos a Nico Williams. No es que ficha a Mbappé. El Madrid ficha a Mbappé con el grupo que tiene. Ficha a Mbappé, ya tiene a Vinicius contrastado, ya tiene a Bellingham contrastado, ya tiene jugadores muy contrastados, lo que no tiene el Barcelona. Veremos a ver cómo viene Gavi de la lesión, veremos a ver si Pedri en 2 meses no se le vuelve a lesionar, porque es lo que le ha pasado este año. Veremos Gundogan, después de venir de la Eurocopa, con la edad que tiene, veremos el rendimiento que tiene. Veremos el rendimiento de Lewandowski con la edad que tiene. O sea, es que esto es así, es que son todo dudas. Son todo dudas. En el Barcelona. Y bueno, chicos, ahí está lo que les decía. Qué manera de reventarlos, no solamente al que acabamos de escuchar a Miguel Ángel Ruiz, sino a absolutamente toda esta gentuza que de alguna manera se cree que están en una situación de ganar nuevamente el sextete que iban a ganar la temporada pasada por fichar a Nico Williams, que por cierto, no es que haya hecho la mejor temporada de un futbolista en la historia del fútbol español la temporada pasada. La Eurocopa sí está siendo brillante, bastante interesante, la verdad, junto con Lamine Yamal. Y bueno, sería interesante de verdad para los culés seguramente tenerlo a ambos en el equipo, pero es que es una absoluta realidad. Te pones a ver y, a ver, salvo, ¿qué te digo? Pedri, que puede que si se mejora en el tema de las lesiones tenga una buena temporada. No tengo otra sensación de que el Barça tenga otro futbolista, por lo menos que él ilusione la mitad de lo que ilusiona la temporada de Lamine Yamal. Pero bueno, al final, esta gente vive de esto. La temporada pasada estaban con lo mismo y la anterior estaban con lo mismo con Ansu Fati. Y ya sabemos cómo terminó todo eso. Que si no es porque el Barça se roba aquella liga de Xavi, estaríamos hablando de unos años muy, muy oscuros. Y da la sensación de que este año también nos vamos a reír mucho. No sé, porque imagínate que lo acaben fichando y que las cosas no le salgan tan bien. Todo lo que menciona Guti, no lo sé. Por el momento voy a despedirme esperando saber, por supuesto, sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid, chao, chao.